pesar de no disponer de una teoría, la riqueza de la historia de la inflación en Argentina nos permite realizar una tipología de sus mecanismos básicos a fin de al menos intentar caracterizar el proceso actual. A partir del ajuste conceptual ya explicado en videos anteriores, esto es lo relacionado con precios relativos y puja distributiva, y habida cuenta de las limitaciones existentes ya explicadas también, abordaremos una metodología de análisis de la inflación diferenciando factores generadores y factores amplificadores de la inflación. Dentro de los factores generadores analizaré las deformaciones estructurales y dentro de esta la que es debido a las estructuras productivas de una economía y a las decisiones empresarias, para luego pasar a los factores generadores que se relacionan con el financiamiento global. Y por último nos referiremos a los factores amplificadores, que los clasificaremos en implícitos y explícitos. Como factores generadores, como ya dijimos, encontramos las deformaciones estructurales y el financiamiento global. Son los problemas derivados del funcionamiento del flujo real y del flujo monetario de la economía. Las deformaciones estructurales radican tanto en la estructura productiva como en las decisiones empresarias y en la interrelación entre ambas. Son graves anomalías que no ayudan en el proceso productivo, los mercados monopolizados, sectores no integrados dentro de la economía, polarización de ingresos y problemas similares que solo pueden ser corregidos en el largo plazo. Todo esto da lugar a sucesivos procesos de distorsiones y reacomodamientos continuos de precios relativos que tanto pueden limitar como producir presiones inflacionarias continuamente. También deformaciones en las decisiones empresarias son prácticas de las firmas que avivan la inflación. A los fines ejemplificativos, el caso más notorio resulta cuando el empresario, en lugar de fijar como objetivo empresarial la maximización de la rentabilidad en el largo plazo, tal como lo marca la teoría económica como conducta empresarial, trata de obtenerla en el menor lapso posible, remarcando los precios. Y también las interrelaciones entre los factores estructurales y las decisiones empresarias autorrefuerzan el proceso. Por ejemplo, si la estructura productiva no es apta para obtener la rentabilidad en el largo plazo que la teoría económica pregona, el empresario trabaja con un horizonte solo de corto plazo y contribuye a profundizar las distorsiones existentes, avivando la inflación. Y es en esta dinámica de interrelaciones entre deformaciones estructurales y decisiones empresarias que se generan las pujas distributivas ya comentadas en videos anteriores, que son el origen de las modificaciones de los precios relativos y por ende de los procesos inflacionarios. La puja más elemental se produce entre salarios y beneficios y su mecanismo compensador son las paritarias. Pero ya en condiciones de inflación, este problema tiende a agravarse, pues en estas condiciones, con alta inflación, tienden a ganar los titulares del capital y a perder los titulares de salarios. Y aun cuando existe un incremento salarial ajustado por la inflación mensual, su disposición a lo largo de ese periodo le hace perder valor, pues el salario pierde aún con un ajuste salarial óptimo, pues es la diferencia entre sectores de ingresos fijos, los asalariados, y sectores de ingresos flexibles, como lo es el empresariado. Y a esta puja se suman los cambios en los precios relativos entre estructuras y decisiones deformadas y sus interrelaciones. ¿A qué nos referimos con todo esto? Te lo explicamos en el próximo video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.